Evangelio según San Lucas. No acumular riquezas. Uno de los de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido como juez o repartidor entre ustedes? Y les dijo: Miren y guárdense de toda codicia, porque aún en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré, pues no tengo dónde reunir mi cosecha? Y dijo: Voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y reuniré ahí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Abandono en la providencia. Dijo a sus discípulos: Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran, ni cosechan, no tienen bodega, ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si no son capaces de lo más pequeño, ¿por qué se preocupan de lo demás? Fíjense en los lirios, cómo no hilan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste. ¿Cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber y no estén inquietos, que por todas estas cosas se afanan los gentiles del mundo. Y ya sabe su Padre que tiene la necesidad de eso. Busquen más bien su reino y esas cosas se les darán por añadidura. No teman, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Estar preparados para cuando vuelva el Señor. Estén preparados y con la cintura ceñida, y con las lámparas encendidas. Y sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, al instante le abra. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera. Si los encuentra así, dichosos de ellos. Entiéndalo bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no lo dejaría asaltar su casa. También ustedes estén preparados, porque en el momento que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para todos o para nosotros? Respondió el Señor: ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente? ¿A quién el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Dichoso a aquel siervo al que su señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tardará en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y en el momento que no lo sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosa digna de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Jesús ante la pasión. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creen que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, se los aseguro, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa, y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3.
Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Las señales de los tiempos. Decía también a la gente: Cuando ven una nube que se levanta en el occidente, al momento dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Y cómo no exploran ustedes este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Invitación a la penitencia. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, se los aseguro, y si no se convierten todos morirán del mismo modo. O a aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitan en Jerusalén? No, se los aseguro, y si no se convierten todos morirán del mismo modo. Parábola de la higuera estéril. Les dijo esta parábola: Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a cansar a la tierra? Pero él le respondió: déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Jesús sana en sábado a la mujer encorvada. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hace 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, decía a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan a que Él los sane en esos días y no en sábado. Replicó el Señor: hipócritas, ¿no desatan del pesebre todos ustedes en sábado a su buey o a su asno para llevarlos a abrevar? Y a esta que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de estas ligaduras en día sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que él hacía. El grano de mostaza y la levadura. Decía pues: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su jardín, y creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. La puerta estrecha. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando. Mientras caminaba hacia Jerusalén, uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: luchen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están afuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son. Entonces empezarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y él les volverá a decir: no sé de dónde son, retírense de mí todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a ustedes los echarán fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Herodes el astuto y lamento sobre Jerusalén. En aquel mismo momento se acercaron unos fariseos y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro:
yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina su nidada bajo sus alas, y no has querido? Pues bien, su templo quedará desierto, y les digo que no me volverán a ver hasta el día que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Curación de un hidrópico en sábado. Y sucedió que habiéndose ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos: ¿Es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces lo tomó, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿A quién de ustedes, si se les cae un hijo o un buey a un pozo en día sábado, no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú, y viniendo el que los convidó a ti y a él te diga, deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentar en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Elección de invitados. Dijo también al que le había invitado: Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso porque no te pueden corresponder, y se te recompensará en la resurrección de los justos. Parábola de la gran cena. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió: Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, vengan, que ya todo está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me dispenses. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Renunciar a lo que se ama y a los bienes. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y no viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes y delibera si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando está todavía lejos envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. El ejemplo de la sal. Buena es la sal, mas si también la sal se desvirtúa, ¿con qué se le sazonará?
No es útil ni para la tierra ni para el estercolero, la tiran afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. La oveja perdida. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: Alégrense conmigo, porque he hallado a la oveja que se me había perdido. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La dracma perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa, y busca cuidadosamente hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice: Alégrense conmigo, porque he hallado el dracma que se me había perdido. Del mismo modo les digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El hijo pródigo. Dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas para apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traigan aprisa el mejor vestido y vístanle. Póngale un anillo en sus manos y unas sandalias en sus pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos. Y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El administrador infiel. Decía también a sus discípulos: Era un hombre rico que tenía un administrador, a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo a sí mismo el administrador: ¿Qué haré, pues, si mi señor me quita la administración? Cavar no puedo. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la administración me reciban en sus casas. Y convocando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Tú cuánto debes? Contestó:
100 cargas de trigo. Le dijo, toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con su generación que los hijos de la luz. Por eso les digo, gánense amigos con los bienes de este mundo, así cuando tengan que dejarlos, los recibirán en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho. Pues si no fueron de fiar en los bienes de este mundo, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no fueron de fiar administrando bienes ajenos, ¿quién les confiará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará a otro. O será fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. La ley y el reino. Estaban oyendo todo esto los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce sus corazones, porque en realidad lo que parece valioso para los hombres es despreciable para Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios, y todos deben esforzarse para entrar en él. Pero antes desaparecerá el cielo y la tierra, que pierda valor una sola coma de la ley. Todo el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer repudiada por su marido, comete adulterio. El hombre rico y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre llamado Lázaro, tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus llagas. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre torturas, levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro, para que moje en agua la punta de sus dedos y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas. Abraham respondió, recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora él está aquí consolado, mientras tú estás atormentado. Pero además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí que quieran pasar hasta ustedes no puedan, ni tampoco de ahí pueden venir hasta nosotros. Dijo entonces el rico, te ruego, Padre, que lo envíes a mi familia para que diga a mis 5 hermanos la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él insistió, no, Padre Abraham, si se les presenta un muerto se convertirán. Entonces Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto. Diversas recomendaciones. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que haya ocasiones de pecado, pero hay de quien las provoque. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar, antes que ser ocasión de pecado para uno de estos pequeños. Estén atentos, si tu hermano llega a pecar, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces al día y otras 7 viene a decirte, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, dirían a este árbol, arráncate y trasplántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes que tenga un criado, arando o pastoreando, le dice cuando llega del campo, ven y siéntate a la mesa? ¿No le diría más bien, prepárame la mesa y sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú? ¿Tendrá quizás que agradecer al siervo que haya hecho lo que se le había mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les había mandado, digan, somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer. El leproso agradecido. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar.
Jesús Maestro, ten piedad de nosotros. Él al verlos les dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iba de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz, y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios? Y él le dijo: Levántate, tu fe te ha salvado. El Hijo del Hombre y su venida. A una pregunta de los fariseos sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios, respondió Jesús: El reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Después dijo a sus discípulos: Llegará el día en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán, y les dirán: está aquí, está allí, pero no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago brilla desde un punto a otro del cielo, así se manifestará el Hijo del Hombre en su día. Pero antes es preciso que sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. Hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía, bebía y se casaba. Pero vino el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga en casa sus bienes, que no baje a recogerlos. Igualmente el que esté en el campo, que no se regrese. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la recobrará. Les aseguro que aquella noche estarán dos juntos en la misma cama, y a uno de ellos se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, y a una se la llevarán y a otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Y él les contestó: Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Parábola del juez y la viuda. Para inculcarles la necesidad de orar siempre sin desanimarse, Jesús les contó esta parábola. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que no cesaba de suplicarle: hazme justicia frente a mi enemigo. El juez se negó durante algún tiempo, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, es tanto lo que esta viuda me molesta que le haré justicia para que ya no venga a buscarme. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Yo les aseguro que Él les hará justicia inmediatamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El fariseo y el recaudador de impuestos. También a unos que presumían ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo de pie hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no. Que el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Jesús y los niños. Le trajeron también unos niños pequeños para que los tocara. Los discípulos al verlo los reprendían, pero Jesús llamó hacia sí a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre importante quiere seguir a Jesús. Un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoce los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió: todo esto lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto se entristeció porque era muy rico. Jesús, viendo que se entristecía, le dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los que estaban escuchando preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo: les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, mujer, hermanos, parientes o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo y la vida eterna en el futuro. Tercer anuncio de la pasión. Tomando consigo a los 12, les dijo: miren, estamos subiendo a Jerusalén y todo lo escrito por los profetas sobre el Hijo del Hombre se va a cumplir. Será entregado a los paganos, injuriado, maltratado y escupido. Después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos, sin embargo, no entendieron nada de esto. Aquel lenguaje les resultaba totalmente oscuro y no podían comprender el sentido de sus palabras. El ciego de Jericó. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna oyó pasar gente y preguntó: ¿de qué se trata? Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban por delante lo reprendían diciendo que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él respondió: Señor, que recupere la vista. Jesús le dijo: recupérala, tu fe te ha salvado. Al instante recuperó la vista y lo siguió dando gloria a Dios, y todo el pueblo al verlo se puso a alabar a Dios. Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella un hombre llamado Zaqueo, jefe de los que recaudaban impuestos para Roma y rico. Quería conocer a Jesús, pero como era bajo de estatura no podía verlo a causa del gentío. Corriendo, se adelantó y se subió a un árbol para verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían: se ha hospedado en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Parábola sobre la responsabilidad. Mientras la gente lo escuchaba, les contó otra parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. Les dijo pues: un hombre noble partió a un país lejano para ser coronado como rey y regresar después. Llamó a 10 criados suyos y a cada uno le dio una importante cantidad de dinero, diciéndoles: haga negocio mientras regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada a decir que no lo querían como rey. Cuando regresó investido del poder real, mandó llamar a sus criados a quienes les había dado el dinero, para saber cómo había negociado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Él dijo: muy bien, has sido un buen criado. Puesto que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y a este también le dijo: tú recibirás el mando sobre 5 ciudades. Vino el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado en un pañuelo por temor a ti, que eres un hombre exigente. Pues recoges lo que no dejaste y quieres cosechar lo que no sembraste.
El Señor contestó: eres un criado malo y tus mismas palabras te condenan. ¿Sabías que soy exigente, que recojo lo que no dejé y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco, para que al regresar lo recuperara con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle lo que le di y entréguenlo al que lo hizo producir 10 veces más. Le dijeron: Señor, pero si ya tiene 10 veces más. Pues yo les digo, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, esos que no me querían como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Y dicho esto, Jesús siguió su camino, subiendo hacia Jerusalén. Entrada en Jerusalén. Al llegar cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente. Al entrar encontrarán un borrico atado, sobre el que nadie ha montado aún. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán que el Señor lo necesita. Fueron los enviados y lo encontraron como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatando el borrico, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatan? Ellos respondieron: el Señor lo necesita. Ellos se lo llevaron a Jesús, pusieron sus mantos sobre el borrico y ayudaron a Jesús para que se montara en él. Según iba avanzando, extendían sus manos por el camino. Cuando ya se iban acercando a la bajada del monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, llenos de alegría, gritaban alabanzas a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús respondió: les aseguro que si estos callaran, empezarían a gritar las piedras. Cuando se fue acercando, al ver la ciudad, lloró por ella y dijo: si en este día comprendieras tú también los caminos de la paz, pero tus ojos siguen cerrados, llegará un día en que tus enemigos te rodearán con trincheras, te cercarán y te atacarán por todas partes. Te aplastarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra en tu recinto, por no haber reconocido el momento en que Dios ha venido a salvarte. Jesús expulsa a los vendedores del templo. Jesús entró en el templo y comenzó a expulsar a los vendedores, diciéndoles: está escrito: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseña en el templo. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo buscaban matarlo, pero no encontraban el modo de hacerlo, porque el pueblo entero estaba escuchándolo, pendiente de su palabra. Origen de la autoridad de Jesús. Uno de aquellos días, cuando estaba enseñando al pueblo en el templo y les anunciaba la buena noticia, se presentaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con los ancianos y le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres? Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así: si decimos que Dios dirá, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, el pueblo entero nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Así que contestaron que no lo sabían. Entonces Jesús les dijo: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los viñadores homicidas. Entonces comenzó a hablar al pueblo y les propuso esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se ausentó por mucho tiempo. Llegado el momento, envió un criado para que le dieran la parte que le correspondía del fruto de la viña. Pero los viñadores lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, pero ellos, después de golpearlo y ultrajarlo, lo despacharon también con las manos vacías. Todavía les envió un tercero, y también a este, después de herirlo gravemente, lo echaron de allí. El dueño de la viña pensó entonces: ¿qué haré ahora? Les enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respeten. Pero los viñadores, al verlo, comenzaron a decirse unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Entonces, arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el señor de la viña?
vendrá, acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. Entonces los que estaban escuchando dijeron: Eso no puede ser. Pero Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Pues, ¿qué significa eso que dice la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra angular. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y a quien le caiga encima quedará aplastado. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes quisieron detenerlo en aquel momento, pero temieron al pueblo, porque se dieron cuenta de que había dicho esta parábola, refiriéndose a ellos. El impuesto al emperador romano. Entonces, para vigilarlo, le enviaron espías que simulaban ser hombres buenos. Querían ver si decía algo que les diera motivo para entregarlo al poder y autoridad del gobernador romano. Así que hicieron esta pregunta: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, no juzgas por apariencias y enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? Jesús se dio cuenta de su mala intención y les dijo: Muéstrenme la moneda del impuesto. ¿De quién es la imagen y la impresión que lleva? Ellos le contestaron: Del emperador. Entonces Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. No pudieron sorprenderlo en nada ante el pueblo, y asombrados de su respuesta, se callaron. Pregunta sobre la resurrección. Se acercaron entonces unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre muere dejando mujer sin hijos, que su hermano se case con la mujer, para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con la viuda, y así los 7, todos murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En la vida presente existe el matrimonio entre hombres y mujeres, pero los que sean considerados dignos de la vida futura, cuando los muertos resuciten, no se casarán. Y es que ya no pueden morir, pues son como los ángeles, son hijos de Dios porque han resucitado. Y el que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo da a entender en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por Él. Entonces, unos maestros de la ley intervinieron diciendo: Maestro, has respondido muy bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. La filiación del Mesías. Jesús, por su parte, les preguntó: ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede el Mesías ser hijo suyo? Jesús denuncia a los maestros de la ley. Mientras todo el pueblo estaba escuchándole, dijo a sus discípulos: Cuídense de los maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y desean ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones tendrán un juicio muy riguroso. La ofrenda de la viuda. Estaba Jesús viendo cómo los ricos depositaban sus ofrendas en las arcas del templo. Vio también ahí una viuda muy necesitada, que echó allí 2 monedas de poco valor y dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque esos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Anuncio de la destrucción del templo. Al oír a algunos que hablaban del templo, admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban, dijo: Vendrá un día en que de estas cosas que ven no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Final de los tiempos y anuncio de persecuciones. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que esas cosas están a punto de suceder? Él contestó: Estén atentos para que no los engañen, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, ha llegado la hora, no vayan detrás de ellos. Y cuando oigan hablar de guerras y de revueltas, no se asusten, pues eso tiene que suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente.
Les dijo además: se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres, pestes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán y los perseguirán, los arrastrarán a las sinagogas y a las cárceles, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para que den testimonio. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré un lenguaje y una sabiduría a los que no podrán resistir, ni contradecir ninguno de sus adversarios. Serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Si perseveran, se salvarán. Jerusalén será destruida. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que está a punto de ser destruida. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque son días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de aquellas que estén encinta y estén amamantando en aquellos días, porque habrá gran dolor sobre la tierra y el castigo vendrá sobre este pueblo. Caerán a filo de espada e irán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que llegue el tiempo señalado. Habrá señales en el sol y la luna, y en la tierra la angustia se apoderará de los pueblos. Asustados por el estruendo del mar y por sus olas, los hombres se morirán de miedo al ver esa conmoción del universo, pues las fuerzas del cielo se estremecerán violentamente. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten su cabeza, porque se acerca su liberación. El ejemplo de la higuera. Les propuso también este ejemplo. Fíjense en la higuera y los demás árboles. Cuando echan brotes, ustedes al verlos saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Procuren que sus corazones no se entorpezcan por el exceso de comida, por las borracheras y las preocupaciones de la vida, porque entonces ese día caerá de improviso sobre ustedes. Ese día será como una trampa en la que caerán atrapados todos los habitantes de la tierra. Estén atentos, pues, y oren en todo tiempo, para que se liberen de todo lo que vendrá y puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Jesús enseñaba en el templo durante el día, y por la noche se retiraba al monte de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Conspiración contra Jesús. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de eliminar a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era uno de los 12, y este fue a ponerse de acuerdo con los jefes de los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo, para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y quedaron en darle dinero. Judas aceptó la propuesta y buscaba una oportunidad para entregarles a Jesús sin que lo supiera la gente. Preparación de la cena de Pascua. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía inmolarse el cordero pascual, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: encárguense de prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les respondió: al entrar en la ciudad encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada. Prepárenlo todo allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. La cena de Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿cómo he deseado celebrar con ustedes esta Pascua antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias,
Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derramará por ustedes. Pero el que me entrega está sentado conmigo en esta mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo dispuesto por Dios. Pero ¡ay de aquel que lo entrega! Entonces ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos era el que iba a hacer aquello. La autoridad como servicio. También se produjo entre ellos una discusión sobre quién debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: Los jefes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas, y los que tienen autoridad reciben el nombre de benefactores. Pero ustedes no procedan de esta manera. Entre ustedes el más importante sea como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues bien, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les confiero la dignidad real que mi Padre dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa cuando yo reine y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Anuncio de la negación de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos, como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Pero Jesús le contestó: Te aseguro, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. La hora decisiva. A continuación les dijo: Cuando los envié sin dinero, sin morral y sin sandalias, ¿les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Jesús añadió: Pues ahora el que tenga dinero que lo tome, y lo mismo el que tenga morral, y el que no tenga espada, que venda su manto y se compre una. Porque les digo que debe cumplirse en mí lo que está escrito. Lo contaron entre los malhechores, porque cuanto a mí se refiere, llega a su fin. Ellos le dijeron: Jesús, aquí hay 2 espadas. Jesús dijo: Basta ya. La oración en Getsemaní. Después salió y se fue como de costumbre al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron, y al llegar ahí les dijo: Oren, para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos, como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más insistentemente, y comenzó a sudar como gotas de sangre, que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿Cómo es que están durmiendo? Levántense y oren para que puedan hacer frente a la prueba. Jesús se entrega. Aún estaba Jesús hablando cuando llegó una multitud encabezada por uno de los 12, llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los suyos lo que iba a pasar, le dijeron: Señor, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos atacó al criado del sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Déjenlos. Y tocando la oreja, lo sanó. Y a los que venían contra él, jefes de los sacerdotes, jefe de la guardia del templo, les dijo: Han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no movieron un dedo en mi contra. Pero esta es su hora, la hora del poder de las tinieblas. Proceso de Jesús y negaciones de Pedro. Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del patio, y Pedro se sentó entre los que estaban alrededor de la lumbre. Una criada lo miró sentado frente al fuego, lo miró con atención y dijo: También andaba con él. Pedro lo negó, diciendo: No lo conozco, mujer. Pero después otro, al verlo, dijo: Tú también eres de ellos. Pedro dijo: No lo soy. Transcurrió como una hora, y otro afirmó rotundamente: Es verdad, andaba con él, pues es Galileo. Entonces Pedro dijo: No sé de qué me hablas.
e inmediatamente, mientras estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor, dirigiéndose hacia Pedro, lo miró. Pedro recordó que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Le habían tapado los ojos y le preguntaban: adivina quién te ha pegado. Y le decían otros muchos insultos. Jesús ante el consejo de ancianos. Cuando amaneció, los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se reunieron. Lo llevaron al consejo de ancianos y dijeron: si tú eres el Mesías, dilo. Jesús les dijo: si lo digo, no me van a creer, y si les hago preguntas, no me van a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Entonces todos le preguntaron: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús les respondió: es como ustedes dicen, yo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Jesús ante Pilato. Entonces se levantaron todos, llevaron a Jesús ante Pilato y se pusieron a acusarlo, diciendo: hemos encontrado a este agitando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar impuesto al emperador y diciendo que él es el Mesías, el Rey. Pilatos le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó: tú lo dices. Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: no encuentro culpa alguna en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza: va incitando al pueblo desde Galilea, donde empezó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si Jesús era Galileo, y al cerciorarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, aprovechando que también Herodes estaba en Jerusalén por aquellos días. Jesús ante Herodes. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues desde hacía bastante tiempo deseaba conocerlo, ya que había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro realizado por él. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió absolutamente nada. Estaban también allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con insistencia. Herodes, en compañía de sus soldados, lo despreció, se rió de él, le puso un vestido de color llamativo y se lo devolvió a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados. Sentencia de muerte contra Jesús. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los dirigentes y al pueblo, y les dijo: me han traído a este hombre, acusándolo de alborotar al pueblo. Lo he interrogado en presencia de ustedes, y no lo he encontrado culpable de ninguna de las acusaciones que le hacen. Y tampoco Herodes, pues nos lo ha regresado aquí. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré. Entonces empezaron a gritar todos a una: mata a ese y suéltenos a Barrabás. El tal Barrabás estaba en la cárcel por haber tomado parte en una revuelta ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo, Pilato intentó convencerlos de que debía soltar a Jesús, pero ellos gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado nada en él que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo crucificaran, y sus gritos se hacían cada vez más violentos. Entonces Pilato decidió que se hiciera como pedían. Soltó al que había encarcelado a causa de la revuelta y el homicidio, es decir, al que habían pedido, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Camino de la cruz. Cuando lo llevaban para crucificarlo, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía gran multitud del pueblo y de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: aplástenos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Llevaban también con él a otros 2 malhechores para ejecutarlos. Crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después sortearon sus ropas y se las repartieron. El pueblo estaba allí mirando. Las autoridades, por su parte, se burlaban de Jesús y comentaban: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban, se acercaban a él para darle vinagre y decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían puesto sobre su cabeza una inscripción que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: No eres tú el Mesías, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro intervino para reprenderlo, diciendo: Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El soldado romano, viendo lo sucedido, alababa a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la gente que había acudido al espectáculo, después de ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los que conocían a Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí presenciando todo esto desde lejos. Sepultura de Jesús. Había un hombre llamado José, que era bueno y justo. Era miembro del Consejo de Ancianos, pero no había aprobado la decisión y el proceder de los judíos. Era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado todavía. Era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo iban observando todo de cerca y se fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el cadáver. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos, y el sábado descansaron según el precepto. Resurrección y manifestación de Jesús. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer cuando dos hombres se presentaron ante ellas, vestidos con ropas deslumbrantes. Llenas de miedo, hicieron una profunda reverencia y ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, que iban a crucificarlo y que resucitaría al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras y regresando del sepulcro anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Fueron María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas, las que comunicaron estas cosas a los apóstoles. Pero ellos pensaron que eran imaginaciones y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y se fue corriendo al sepulcro. Al asomarse, solo vio los lienzos y regresó a casa admirado de lo sucedido. Camino de Emaús. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿Qué ha pasado? Ellos contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron?
nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace 3 días de que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablan incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: Qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y está anocheciendo. Entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado y se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Aparición a los discípulos. Estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo: La paz esté con ustedes. Espantados y llenos de miedo, creían ver un fantasma, pero él les dijo: ¿De qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como aún se resistían a creer, por la alegría y el asombro, les dijo: ¿Tienen algo de comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: Cuando aún estaba entre ustedes, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al 3er día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estas cosas. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Despedida de Jesús. Después los llevó fuera de la ciudad hasta un lugar llamado Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios.